Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Qué Tarde Noticias, el gusto de acompañarlos. Hola Kiara Aguilar de vuelta, bienvenida. Hola Marce, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar de vuelta con todos ustedes. Un saludo también a toda la teleaudiencia y a Julito. Equipo completo ya para el arranque de la semana. Señor Caballero, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo le va Marcelo? ¿Cómo anda Kiara? Bienvenida de vuelta, el saludo a la gran teleaudiencia. Bueno, campeonato, apertura fecha número 10, el Rey de Copas, el Expreso, volvió con todo, goleada 4-0 en el estadio Manuel Ferreira en Paraúno frente a Soldamérica. Olimpia estuvo en los primeros planos de las noticias en estos días. El sábado cumplió 118 años de vida institucional. El día de ayer goleó por 4-0 a Soldamérica. Está allí cerca de la vanguardia, 3 unidades de Libertad. Y hoy se cumplen nada más y nada menos que 41 años de su primera conquista en la Copa Libertadores de América. Así que de eso y mucho más hoy en Tarde Noticias. 29 grados la temperatura a estas horas de la tarde en todo el territorio nacional. Momento de darle un repaso a los datos del tiempo. Hace calor, hay un calor húmedo bastante molestoso allá afuera. Cielo nubladito, una sensación térmica también de 29 grados con 4, una humedad de 44% y el viento que a estas horas está en calma. ¿Cómo va a estar lo que resta de la jornada? Para esta tarde se esperaba una máxima de 28 grados, cosa que superamos. Por supuesto, para esta noche, una noche bastante cálida, cielo nublado y una temperatura querida de 25 a 22 grados. Y para la madrugada, una temperatura querida de 22 a 19 grados. Ahora sí, vayamos al pronóstico extendido, cómo van a estar los próximos días. Y atención, porque a partir de mañana vuelve a descender la temperatura para que después vuelva a subir con todo. Un cambio brusco el que vamos a tener, porque mañana se pronostican lluvias y ocasionales tormentas eléctricas. Una mínima de 11 grados, la máxima nada más que de 18 para mañana martes. Para el día miércoles, una mínima de 8 grados, una máxima de 16. Para el día jueves, cielo soleado, una mínima de 7 grados y una máxima de 20. Y atención, porque ya para el día viernes vuelve a subir por completo la temperatura. Mínima de 15 y la máxima va a llegar a los 30 grados. Al desarrollo de las informaciones aquí en Tarde Noticias y vamos a hablar de esta disposición por parte de la patrulla caminera. Atención, señora, señor, porque mediante la disposición número 45, la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera estableció que desde este sábado van a volver las sanciones por vencimiento de licencias de conducir, habilitación municipal y chapas provisorias. La medida será aplicada en todo el país, a excepción de los documentos habilitantes expedidos tanto por las municipalidades de Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná y San Antonio, en Central, cuyo plazo vence el 20 de agosto próximo. De no cumplir con la regularización del pago, la patrulla caminera tiene potestad legal para retener licencias y vehículos, según adelantaron. Fin de semana bastante violento en las rutas del país y varios circuitos cerrados que han grabado las situaciones. Compartimos varias de ellas. Al menos se han dado 6 accidentes de tránsito desde el viernes pasado hasta ayer domingo a lo largo y ancho de nuestro territorio. La mayoría de los choques fueron realmente aparatosos y también otros fatales. Las causas bastante variadas, desde la falta de funcionamiento óptimo de semáforos, pasando por la imprudencia, la humareda e incluso el desconocimiento de calles preferenciales. Se ruega tener mayor prudencia al volante y conciencia, por sobre todo, a estar alerta siempre. Vamos a hablar del COVID y de una salida que es muy próxima y aparentemente muy efectiva, porque desde el Centro Nacional de Servicios de Sangre invitan a aquellos pacientes recuperados del COVID-19 a donar plasma sanguíneo con el fin de seguir realizando tratamientos para pacientes activos de la enfermedad. Actualmente el número de donantes es bajo y ante esta situación es poco el campo de prueba que se puede llevar a cabo con esta modalidad que ha demostrado bastante efectividad.
Un escollo a vencer es la discriminación que lastimosamente varias personas tienen para aquellos ciudadanos con COVID-19 positivo. En San José de los Arroyos han realizado una jornada de concienciación utilizando carteles y teniendo como tema la no discriminación de las personas con síntomas y que han ya dado positivo al COVID-19. Han afirmado que la misma que esa acción es un delito y piden a la ciudadanía comprender la realidad de la situación por lo que pasan tanto los enfermos como sus familias. Ha sido un mes bastante difícil, esto más todavía para pagar las cuentas. ¿Quién no ha recurrido a la opción que le dio su banco, su cooperativa, su financiera, al decirle que iba a poder aguantar la situación, es decir, condonar o extender los plazos de las deudas durante la época de la pandemia? Bueno, la mayoría se acogió a este beneficio que en principio duraba 3 meses, pero muchos han perdido su trabajo, han pasado los 3 meses y hasta ahora no han podido cumplir con su compromiso, reitero, con entidades financieras. Como consecuencia, ya hay demandas en oficinas del Poder Judicial e incluso se está hablando de lo que significa también la posibilidad de algún embargo. De eso vamos a hablar ya dentro de un ratito, porque está con nosotros Edward Arca López, el presidente del Centro de Atención al Deudor. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido aquí a Tarde Noticias. Te saluda Marcelo Mongelos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marcelo? Y a toda la audiencia de Tarde Noticias. Un gusto recibirte aquí en el programa, doctor. Estábamos hablando de lo que significa esa especie de flexibilidad que dieron los entes financieros. Mucha gente ahora puede pagar, pero hay más gente que no puede cumplir con sus compromisos. Y esto ya está llenando la bolsa, por decirlo, de demandas y futuros embargos. Asimismo, ¿verdad? Lo que solemos decir nosotros seguimos en cuarentena, pero evidentemente las deudas no están en cuarentena, ¿verdad? Al contrario, las deudas, y tenemos 2 tipos de deudas. Las deudas que ya veníamos acarreando en el 2019, atendé que hubo un periodo de recesión económica, hubo una desaceleración. Mucha gente estaba esperanzada con reactivar la economía este año y finalmente tenemos las deudas que ya venían arrastrándose y que hoy día evidentemente se aumentaron, ¿verdad? Atendiendo a la crisis que está viviendo no solo el país sino el mundo. Y por otro lado, las deudas que se generaron en el tiempo de pandemia, ¿verdad? Que evidentemente son los créditos que fueron otorgándose, y que esos créditos evidentemente son créditos que van generando intereses y una posibilidad de riesgo de un accionar judicial, evidentemente si es que no se cumplen esos créditos, ¿verdad? Entonces es una situación bastante compleja y por sobre todas las cosas es compleja porque no existe un viso de solución rápida sobre lo que sería la situación que está viviendo el país, ¿verdad? Mucha gente hoy día decimos que no están acelerando los juicios ejecutivos, hay muchos remates en puertas, hay embargos, hay secuestro de bienes, de mercaderías, muchos comerciantes que tuvimos la vez pasada justamente por zonas fronterizas, Encarnación, Salto, Guairá, y evidentemente son situaciones mucho más complejas, ¿verdad? Porque la situación no tiene una solución rápida y así como te digo, las deudas nos esperan. Y por sobre todas las cosas, los acreedores no tienen una empatía respecto a lo que serían los deudores y van acelerando los procesos judiciales. Ahora, doctor, desde el Centro de Atención al Deudor, ¿qué solución se le puede dar a estas personas? ¿Se les brinda asesoramiento? ¿Cuál es el sistema para que puedan acercarse a ustedes?
por sobre todas las cosas tenemos que analizar cada caso, ¿verdad? Las deudas, si bien podrían ser de documentos similares, ¿verdad? Cada caso es un caso particular, ¿verdad? Ahí tenemos que ver, por ejemplo, cuáles serían los tipos de deuda, ¿verdad? Si son deudas a sola firma, si son deudas que fueron generadas por un pagaré, una tarjeta, o cheques bancarios pago diferido, etcétera, etcétera, o tienen algún privilegio como será una hipoteca, un fideicomiso, una prenda, juicios laborales, etcétera, etcétera. Pero sobre todas las cosas, lo primero es clasificar la deuda, analizar las deudas, ver cuál es el estado y la gravedad en cuanto a la mora o el atraso. Hay gente que ya está con demandas judiciales, ¿verdad?, para poder dar una solución en cada caso concreto. La gente se puede comunicar con nosotros al 233-943. Estamos en Teniente Fariña, 1023, casi Estados Unidos. También pueden entrar en nuestra página web www.cenade.com.pi. Ahí van a encontrar las diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, y también tenemos un canal de YouTube en donde se van levantando los tutoriales, inclusive en unos casos, ¿verdad?, en donde los deudores van a encontrar las primeras informaciones y en los cuales evidentemente la mayoría de ellos se sienten identificados con alguna u otra situación que se van repitiendo de acuerdo a las situaciones que se van presentando, ¿verdad? Dale, doctor, genial, te agradezco mucho por tu tiempo, estaremos en comunicación constante. Un abrazo, ¿sí? Dale, gracias a ustedes. Hasta luego. De esta forma estábamos hablando con el doctor Edward Arca López, quien es el presidente del Centro de Atención al Deudor. Así es que mucho ojo con lo que está pasando. Reitero, gente que ya no pudo cumplir con sus compromisos a través o como consecuencia de la pandemia y los cortes económicos también. 29 grados la temperatura. A ver, Derly, ¿cómo se ve Asunción desde lo alto? Por favor, si nos mostrás un poquitito en este arranque de semana que se muestra bastante gris, hace mucho calor. Así es que mañana nos contaba Kiara que va a haber de vuelta un descenso de temperatura, así es que a prepararse. Lluvias de por medio también aparentemente. Así que tenemos más informaciones para compartir aquí en Tarde Noticias. Uno de los temas importantes de la jornada tiene que ver con esta resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral que ha fijado ya el calendario para las elecciones municipales. Y presten mucha atención a lo que se emanaba justamente en la jornada 30 de noviembre del año 2020. Dice: convocatoria a elecciones de intendentes y miembros de juntas municipales, fijando fecha para las elecciones internas simultáneas de las organizaciones políticas. Realizará el Tribunal Superior de Justicia Electoral el lunes 30 de noviembre del año 2020, conforme a artículos 153 y 154 de la Ley 834/96. De esta forma, entonces, reitero, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, a través de Jaime Bestard, ha confirmado a través de las redes sociales esto que estamos viendo acá. Ya también cabe recordar que el Congreso ha sancionado el proyecto de ley que modifica temporalmente el Código Electoral paraguayo, mediante el cual se suspenden las elecciones municipales previstas para este 2020 a raíz de la pandemia del COVID-19. También cabe señalar que se ha establecido acortar el periodo de mandato de los intendentes a 4 años de manera única y excepcional. La adicción a las drogas, lastimosamente, es un mal que afecta a miles de personas en nuestro país. Varias de estas personas, lastimosamente, caen en hechos delictivos con el fin de poder conseguir dinero para saciar su vicio. Una mujer, en este caso, quien sería adicta a las drogas, según los vecinos de la zona, robó a plena luz del día, luego de haber cometido este hurto rompiendo el vidrio de un vehículo
El dueño del automóvil ha forcejeado con la mujer, intentó detenerla, pero sin embargo ella logró de vuelta escapar. El hecho, reitero, ocurrió en la ciudad de Luque. También acudimos acá al lugar, estamos recabando datos y según manifestaciones de los vecinos es una chica que frecuentemente realiza hurto en diferentes viviendas. Entonces ella ya cansado de eso, justamente entró en la vivienda otra vez este señor que le persiguió, que se ve en el video que le persiguió, le alcanzó y esa cosa que traía según las manifestaciones de los vecinos son cosas que también había hurtado de su vivienda. Y ya cansado de eso y justamente hablé yo con ella también y le dije si ¿por qué no se realiza la denuncia? Y las cosas no se puede hacer nada, o sea, no se puede hacer nada si es que no hay una denuncia por medio. Es una chica que suele deambular aquí por la zona. Dice que es una chespillita de la zona, según manifestaciones de los vecinos con quienes estábamos hablando. No, es la primera vez. De hecho que son gente adicta que siempre están recorriendo la zona y conocido por todos en el barrio. Este señor tiene aproximadamente 70 años y de hecho que la conducta violenta que él representaba hacía en paréntesis de todos los robos que ya el pobre señor había sufrido. Todo el tiempo. Le sacaron casi todo en su casita. Todo el tiempo el señor está siendo robado porque el señor es un señor solo de aproximadamente 70 años que no se queda, que tiene que trabajar. Un señor de escasos recursos, que no es adinerado, que no tiene cómo pagar un guardia de seguridad, que no tiene quien se le quede en su casa. Entonces ellos, sabiendo que este señor sale a trabajar, siempre se aprovechan de la situación y entran en su casa. Esta vez nomás se equivocó que el señor estaba todavía durmiendo en su pieza y nuevamente entró con la intención de robarle, que el señor se dio cuenta. Es lo que pasó. Y ahí ella sale corriendo con la mochila del señor. Ella sale con la mochila cargada, porque ella no se dio cuenta que el señor estaba. Cuando el señor se percata que la chica estaba dentro de su casa, le sigue y le golpea. Eso es lo que pasó en realidad. O sea, qué susto, se despertó y tenía a alguien adentro de casa. Y vos me decías, por suerte, no fue un hombre que se puso contra él. Y gracias a Dios que estando él en su casa, esta vez no fue un hombre. Eso es lo que yo sí pensé, porque gracias a Dios que fue una chica, porque otro hubiera sido la historia y cansado de que él denunciara, porque él siempre pone su denuncia, él siempre viene, es mi cliente acá en la casa, él siempre viene a comprarme cosas y me comenta. Tener reja y otra vez tener tejido tipo gallinero. Y tendríamos que manejarnos en esta situación. Todos los vecinos no nos manejamos, como te das cuenta, de todos los lugares estamos así. Por el hecho de que son muchos los adictos y muchos son los que estiran tus cosas, llevan. De hecho que no podemos sacar una silla afuera, ni siquiera el lavaderito de mano poner ahí afuera. Es como estarle regalando un foco, extender acá afuera. No se puede. Al menos si llega a ser esos focos que son caros y extender en el acto se te lleva. De hecho que la zona es zona roja, es una zona muy peligrosa. Y la mayoría de todos los jóvenes están en la adicción de las drogas. Una zona muy abandonada por el Estado, yo diría, en tema de las drogas, porque realmente nuestros jóvenes, la mayoría están cayendo todo en las drogas. Cable, ¿hacia dónde es Cable? Cable es saliendo al asfalto, arribando como 4 cuadras. ¿Y trabajás por acá? ¿Qué haces? No trabajo, así que tuvo mi hijo nomás, no trabajo más. ¿Y tu hijo dónde está? Acá en Silla nomás. ¿Y vos qué haces por la calle recorriendo? Estaba corriendo nomás, que estaba buscando que gente llegue conmigo, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque no trabajas? Sí, que tuve a mi hijo nomás. ¿Hace cuánto le tuviste a tu hijo? Ahora tengo 21 años, antes que tuve 21 años. De 7 meses me sacaron en regional. ¿No estuviste vos en la penitenciaría? ¿Dónde? ¿No estuviste detenido? No. En 7 meses me sacaron. En cesárea. ¿Qué buscabas? ¿En Dume si no tenés para...? Ni un peso, no comí, no desayuné, tocó traer por eso. ¿Todavía no comiste? No. ¿Y qué vas a pedir plata a la gente? No sé qué... gente. Te vemos muy, muy flaquita. Sí, yo estoy flaca, no desde que tuvo mi hijo nomás, y que no como más tanto alimento. ¿Y tu bebé dónde? Acá en la encilla de la casa de mi suegra está. 2 añitos tiene. ¿Y vos dónde dormís? Ayer a la noche estuve en la casa de mi amiga nomás, acá. En la calle nomás estaba durmiendo. ¿En la calle nomás dormís?
acá la parada en 61. Bueno, dubitativa la presencia de Olimpia en el reentré en el campeonato de apertura en el partido frente al Sportivo Luqueño. Sin embargo, mostró otra cara de la moneda en el partido de ayer en el estadio Manuel Ferreira en Paraúno frente a Soldamérica. Una cirugía mayor también la que hizo en el equipo Daniel Garnero con varias modificaciones. El primero llegó muy rápido en el amanecer del partido prácticamente. Allí la participación de Alejandro Silva y Néstor Camacho con remate cruzado en el minuto 7. La gente festejando, celebrando a través de esta plataforma Zoom. Una de las innovaciones también del franjeado en estos tiempos de coronavirus, en estos tiempos de pandemia. Jorgito Rojas, gran acción, la visión de Alejandro Silva, habilitado completamente el colombiano Sergio Tálvaro, el pase para Derlis González y la templanza, la tranquilidad de este muchacho, la sangre fría de Derlis, quien primero duda si no hubo alguna posición adelantada, espera que se chequee a través del video arbitraje y después termina celebrando. Era el 2-0, minuto 29 de la etapa inicial. Gran superioridad del equipo de Daniel Garnero. Sorprendió lo de Soldamérica, que tiene jugadores expeditivos, de mucha experiencia, de mucho recorrido. Sin embargo, en esta oportunidad muy poco es lo que puso a nivel de resistencia el equipo danzarín. Apenas ingresaba una de las primeras pelotas que tocaba y ya metía William Candia, el mediocampista de Refresco. Allí Derlis González picando al vacío, ganando por velocidad. Salió a cortar Víctor Centurión y después le quedó servida la pelota, en este caso a William Candia, quien anotaba el tercero para el franjeado. Tuvo la posibilidad de descontar Nildo Viera a través del punto penal desde los 12 pasos, pero Alfredo Aguilar también estaba en su día abortando la situación de esta manera, intuyendo, no se adelantó dentro de la regla correspondiente y por supuesto paraba la posibilidad del descuento del conjunto auriazul. Remate colocado, no llevaba mucha potencia y eso le permitió la reacción a los reflejos de Alfredo Aguilar. Y después, ya en los últimos minutos, minuto 92, apareció esto. Roque Luis Santa Cruz, la pelota pica claramente adentro. 4-0 la victoria del franjeado, que está a 3 unidades de la vanguardia. Habló Daniel Garnero después de la goleada. Me gustó cómo arrancamos el partido. Creo que en todo momento controlamos al rival, generamos muchas situaciones de gol y la verdad que no tuvimos muchas situaciones en contra, así que fue un partido muy equilibrado, ordenado y con niveles individuales muy altos, que eso hizo que hayamos sacado la diferencia que sacamos. Nuevo bloque aquí de Tarde Noticias en C9N y vamos a hablar del sector turismo, un sector que fue ya habilitado en la fase 4 de la cuarentena inteligente, la declaración de emergencia en el sector turístico y también la posibilidad de convertir en ministerio la actual Secretaría de Turismo serán dos de las principales o de los principales reclamos en una movilización que es anunciada para el miércoles. También los del sector van a pedir que se establezca un plazo de apertura en los aeropuertos. Los diversos sectores del ámbito turístico reclaman mayor atención del gobierno. Estamos hablando de agencias de turismo, operadores, transportes, guías y otras nucleaciones vinculadas a este rubro que mueve la economía y sin embargo aparece muy olvidado. Fuimos el sector prácticamente más olvidado de este gobierno, como que no existiéramos, pareciera ser que estamos debajo de la alfombra, ¿verdad? Y creo que somos miles que estamos afectados por esto. Las medidas económicas que se han tomado prácticamente nos han ninguneado, nos han ignorado completamente. Si bien es cierto, se hizo mucha promoción por el tema de los créditos a través de Fomento y otros bancos, debo decir con total certeza de que no llega, ha llegado a un porcentaje demasiado bajo. Y bueno, ahora con el fondeo que creo que aumentó Fogapi, esperemos que nos llegue a más personas y que disminuyan realmente las exigencias, porque
Los bancos prácticamente hasta nos quieren tratar como que estamos en época normal para estudiar nuestros créditos, y es una cosa totalmente irreal. Anuncian una gran movilización este miércoles 29 con una concentración en la Costanera y una marcha hacia la Secretaría de Turismo, donde solicitarán la declaración de una emergencia turística a nivel país, así como la posibilidad de acceder a créditos blandos y a mediano plazo que la Secretaría de Turismo se convierta en ministerio para darle más fuerza y dinamismo. Estamos proponiendo que se pueda posponer el pago, pero vamos a solicitar que la Secretaría de Turismo se convierta en un ministerio como otros países realmente, que tenga más fuerza, se le pueda dar más fondos para promocionar Paraguay, y que realmente el turismo se convierta en, como siempre se dice en la industria sin chimenea, que es el sector que más riega la economía, Carlos. Imagínense que cuando viene un turista al Paraguay, le llega a todos le llega, y somos miles las familias que estamos afectados hoy día. Reclamarán también un calendario de apertura de la frontera aérea. Si bien se habla de la posibilidad de que el aeropuerto Silvio Pettirossi podría reabrirse en el mes de septiembre, el sector del turismo habla de la necesidad de contemplar un calendario cierto y factible, considerando la situación mundial y regional. Pareciera ser de que todos creen de que nosotros somos empresas MAO, que no pagamos nuestros impuestos, que yo no logro entender qué es lo que ellos creen que nosotros somos, ¿verdad? Pero nosotros también vivimos de los ingresos que generan nuestras empresas. Y al no tener un panorama cierto de lo que va a acontecer con nuestro rubro, estamos totalmente nadando, digamos, sin ningún rumbo. Necesitamos por lo menos una proyección de fechas. Y otra cosa que te voy a decir, todos los países alrededor nuestro ya tienen un protocolo de apertura de los aeropuertos, y nosotros ni siquiera no estamos en esa fase de por lo menos de proyección. Las compañías aéreas necesitan mayor certeza. Recuerden que cada compañía aérea que llega a Paraguay se hizo muchísimo esfuerzo para que ellos lleguen aquí. ¿Y por qué no les damos un poco de luz en por lo menos manejar fechas alternativas de apertura? Uruguay es un país que está recibiendo vuelos de Europa. Sin embargo, por ahora, desde la Secretaría de Turismo solo se habla de la reactivación lenta y progresiva del turismo interno en los departamentos que lograron pasar a la fase 4 de la llamada cuarentena inteligente. Más informaciones aquí en Tarde Noticias, y buenas noticias en el ámbito cárnico, porque después de 10 largos años el mercado sudafricano vuelve a recibir carne paraguaya, y esto realmente es un empujón muy importante en medio de una pandemia que en lo económico afecta al mundo entero. Nosotros vamos a hablar, vení Jorge, por favor, porque vamos a recibir aquí con todo el gusto y placer al señor Luis Villasanti, quien es el titular de la Asociación Rural del Paraguay. ¿Cómo le va, presidente? Bienvenido a Tarde Noticias. Le saluda Marcelo Mongelos. ¿Cómo anda? Muy buenas tardes, Marcelo. Muy buenas tardes a todos tus televidentes. Es así, es una gran noticia para nosotros que después de más de 10 años se vuelve a abrir el mercado de Sudáfrica. Un mercado muy importante para nosotros porque podría ser la puerta principal de ingreso para todo el continente africano, que sabemos que es un continente muy grande. Los volúmenes de exportación, Marcelo, realmente no son de 20 ni de 50 mil toneladas, pero sí se comienza con 2-3 mil toneladas, y yo creo que vamos a ir aumentando. Al conocer ello y volver a conocer la carne maravillosa del Paraguay, creo que van a ir superando sus propias expectativas de importación y van a ir importando cada vez más. Realmente para nosotros una muy buena noticia, y espero que también esto haga que de una forma u otra lleguemos al precio nuestro de equilibrio, que estarían los $3 por kilo faenado. Hoy día estamos con un precio bajo, pero espero que podamos ir mejorando, ¿verdad? Con esta nueva apertura. Vos sabés que todos los mercados para el Paraguay son importantes. La sumatoria de todo hace el volumen tan esperado por todos nosotros. Enhorabuena realmente esto, presidente. ¿A qué se debe la apertura del mercado sudafricano? ¿A gestiones que venían haciendo ya hace tiempo? Bueno, realmente, en honor a la verdad, esta gestión fue de la Cancillería, que juntamente, evidentemente, con el SENACSA estaban trabajando. Nosotros siempre coayudamos, pero esta vez coayudamos, pero en forma muy pacífica, y es un mérito
de Senaxa, de la Cancillería y también de los frigoríficos que querían lograr más mercado. Esto es un logro de todos, no tendríamos que decir que es el éxito de uno o de otro, yo creo que es el éxito del Paraguay todo. Ahora, presidente, esas toneladas de las cuales usted hablaba y que van a llegar al continente africano, ¿para cuándo se da la primera llegada de carne? Bueno, yo creo que todos los departamentos comerciales de exportación de todas las industrias frigoríficas están trabajando intensamente para lograr cuanto antes exportar a Sudáfrica. Ese es un trabajo que compete a las industrias de los frigoríficos, ¿verdad? Nosotros a veces somos productores de la materia prima, ellos son los procesadores y también son los vendedores de esa materia prima procesada. Esperemos que sea cuanto antes, porque yo creo que con esto estoy seguro que va a volver a subir el precio y podamos acercarnos al punto de equilibrio, Marcelo. En lo económico es una inyección muy importante pensando a nivel país, ¿no, presidente? Claro, nosotros antes que nada pensamos en el país. Pensamos de que se puede comenzar con 2.000 toneladas, pero podríamos llegar también a 10, 20.000. Y así como hicimos con Taiwán. Taiwán, si vos recordás, hemos comenzado con un cupo de 1.000 toneladas años y hoy estamos con un cupo ilimitado, ya no más cupo. Los mercados se van conquistando paso a paso y yo creo que es de extrema importancia una nueva apertura, o sea, la reapertura del mercado de Sudáfrica. Ahora, presidente, esta buena noticia va a oxigenar lo que sin duda algunas fueron meses muy duros para el sector cárnico. ¿Cómo vivió la ARP, ustedes como productores, las consecuencias del COVID en el sector cárnico? Pues nosotros realmente venimos del año 2019, allá por el mes de enero, venimos sufriendo primero los embates del clima. Vos recordarás que comenzamos en el 19 con una seca fuerte, luego continuamos con una lluvia inédita que se inundó el país, luego tuvimos la famosa crisis política, la crisis regional que también afectó fuertemente al rubro, y por último tuvimos los incendios que recordarás que fueron nefastos para toda la producción ganadera. Comenzamos en 2020 realmente con muchas expectativas, como toda persona creyendo en el 2020 que iba a ser un año de bonanza, y nos encontramos con este maldito virus que afectó fuertemente la economía del Paraguay y del mundo. No por eso nosotros dejamos de trabajar, por más que hemos llegado a un precio piso, ¿verdad?, de $2 kilo faenado, hemos seguido apostando por el país, hemos seguido apostando por la patria, hemos seguido trabajando para poder llegar a los mercados que se iban abriendo lentamente con la proteína roja tan necesaria para todo ser humano. Presidente, ¿cuál es el precio ideal que piensa usted tiene que tener por kilo la carne paraguaya? Nosotros, después de estudios técnicos, el punto de equilibrio está en $3 kilo faenado. Menos de $3 nosotros no estamos con un equilibrio, y eso motiva que justamente el hato ganadero va a tener una reducción porque hay muchos compromisos que pagar. No podemos olvidarnos que la ganadería toda debe alrededor de $1.500 millones. Nosotros no tenemos subsidio de nadie, no tenemos créditos especiales. Ahora tenemos sí un banco privado y nos dio una oportunidad de un crédito a largo plazo, y también el Banco Nacional de Fomento, estamos negociando con ellos también un crédito con un interés bajo, por supuesto, porque no aguanta la ganadería un interés de 2 dígitos, y a un plazo de 10 años. Espero que esto salga para poder seguir apostando por la ganadería, porque apostar por la ganadería, Marcelo, es apostar por la patria. Todo ganadero que trabaja está haciendo patria, y esto lo demuestra el sacrificio que tenemos en los momentos más difíciles. Seguimos apostando por el país. Y teniendo en cuenta estos elementos de los cuales usted nos habla, presidente, ¿cuál es la razón de que el sector ganadero no tenga un apoyo sólido por parte del gobierno principalmente? Bueno, eso es una pregunta que hay que trasladar, ¿verdad? Nosotros ahora sí estamos con un apoyo que ya fue mencionado, y hemos tenido ya 3 reuniones con el Banco de Fomento, y quedaron que la próxima semana
estarían ya dando una oferta de créditos especiales para la ganadería. Y no pensemos solamente en el ganadero grande, pensemos también en el pequeño ganadero, que serían como unas MIPYMES. El ganadero pequeño necesita de créditos muy especiales, así como se le da a las MIPYMES, ¿verdad? Construir algo. Esa construcción necesita un apoyo financiero y ese apoyo financiero no puede estar fuera de los niveles de aceptación para poder pagar los créditos e ir superando. Entiendo, presidente. Ahí creo que la comunicación se entrecortó un poco, pero le agradezco mucho su tiempo. Por último, ¿cuál es la ventaja de la carne paraguaya por sobre las competencias en el mercado exterior? Una sola palabra, natural. Nosotros tenemos poca carne que no sean de extracto natural. Entiendo. Presidente, enhorabuena entonces esta noticia que estamos compartiendo. Le agradezco mucho por su tiempo y ojalá que la próxima vez que conversemos, evidentemente siempre sean en torno a buenas noticias. Un abrazo. Fuerte abrazo para vos, para todos tus televidentes y mucho éxito. Muchísimas gracias, Luis Villasanti, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, hablando entonces de la apertura del mercado sudafricano luego de más de 10 años de, evidentemente, una gestión. Es muy importante esto que ha ocurrido. Plano internacional, y tenemos que hablar de Argentina porque ha reportado casi 4.000 nuevos casos en las últimas 24 horas por contagios de coronavirus y también ha aumentado sus fallecidos. El Ministerio de Salud de Argentina informó este domingo que en las últimas 24 horas hubo 4.192 infectados y fallecieron 46 personas. En tanto, desde que comenzó la pandemia, hubo 162.526 contagios y 2.939 fallecidos. Del total de esos casos, 1.109 son importados, 48.698 son contactos estrechos de casos confirmados, 84.358 son de casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Desde el último reporte emitido se registraron 26 nuevas muertes, 17 hombres, 11 residentes en la provincia de Buenos Aires, 2 en la ciudad de Buenos Aires, 3 residentes en la provincia de Mendoza, 1 en la provincia de Córdoba y 9 mujeres, 8 residentes en la provincia de Buenos Aires, 1 residente en la ciudad de Buenos Aires. Del total de casos confirmados en las últimas 24 horas, 2.917 son de la provincia de Buenos Aires, 888 de la ciudad autónoma de Buenos Aires, 80 de Córdoba, 66 de Chaco, 46 de Jujuy, 41 de Santa Fe, 31 de Mendoza, 25 de Neuquén, 21 de Entre Ríos, 20 de Santa Cruz, 18 de Río Negro, 9 de La Rioja, 8 de Tucumán, 7 de La Pampa, 6 de Tierra del Fuego, 2 de Chubut, 2 de Corrientes, 2 de Misiones, 2 de San Juan y 1 de Santiago del Estero. Del total de casos confirmados, hay 993 pacientes en todo el país que están internados en terapia intensiva. A la fecha, el total de altas es de 70.518 personas. Además, ayer fueron realizadas 12.951 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 636.844 pruebas diagnosticadas para esta enfermedad, lo que equivale a 14.034,6 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados hasta el sábado es de 374.473. Tema recurrente, COVID-19, y seguimos hablando de lo que ocurre en nuestro país porque una de las principales ciudades del departamento central ha sido declarada en emergencia hace pocas horas. Estamos hablando de la ciudad de Villa Elisa. Dice en uno de los artículos: disponer la fiscalización de los sitios sospechosos de ser potenciales propagadores del virus mediante el estricto control del cumplimiento de las exigencias sanitarias dispuestas por el gobierno central, las ordenanzas y resoluciones vigentes que hacen referencia a la prevención del contagio del virus COVID-19. Artículo 3, solicitar la colaboración de la Policía Nacional y la del Ministerio Público para el fiel cumplimiento de la presente resolución.
Artículo 4. Remitir la presente resolución a la Honorable Junta Municipal a los efectos de que se ratifique y se disponga la norma de aplicación general a la declaración de estado de emergencia dentro de la ciudad de Villa Elisa. Firma Ricardo Adolfo Estigarribia, intendente municipal, y la abogada Gloria Rodríguez Espínola, la secretaria general. Entonces, de esta forma se va declarando emergencia sanitaria en la ciudad de Villa Elisa ante los crecientes números de COVID-19 en la ciudad. 13 departamentos o 2 departamentos y la capital, hablo de Asunción, Departamento Central y Alto Paraná, aún no han avanzado como el resto del país a la fase 4 de la cuarentena inteligente. Estos 3 puntos quedaron estancados en la fase 3. Y vamos a hablar de lo que ocurre en el Departamento Central y las ciudades que tienen un altísimo número de casos positivos. Luque, por ejemplo, tiene 141 en lo que estamos viendo. Fuera de albergue, 141 casos. Limpio tiene fuera de albergue, digo bien, 82 casos confirmados. Vamos a la ciudad de Mariano Roque Alonso, 45 casos positivos también fuera de albergue. Luego recorremos Central y nos vamos a Areguá, 62 casos también fuera de albergue de COVID-19 positivo. San Lorenzo, altísima la cifra también, 155 casos. Preocupante San Lorenzo, según la vez pasada nos decía el doctor Roque Silva. Pasamos por Fernando de la Mora, en ambas zonas tiene 72 casos confirmados. Luego vamos a ir a Lambaré, que tiene 97 casos, siendo una de las principales ciudades también con alto número. Después nos vamos a Villa Elisa, declaración de emergencia hace un ratito, por 46 casos positivos también. Luego pasamos por Ñemby, tiene similar cifra, 47 casos en esta situación. Luego vamos a San Antonio, que presenta 12 casos también de COVID-19 fuera de albergues. Capiatá, un punto muy importante de nuestro departamento, 97 casos confirmados. Luego nos vamos a Upané, 10 casos confirmados también. Son preocupantes las cifras. Guarambaré tiene 2 casos confirmados fuera de albergue. J. Augusto Saldívar, número creciente también, 10 hasta el momento. Atención con la gente de Itagua, esto también es bastante alarmante. Itagua, que ya fue declarada también, creo, en emergencia sanitaria la semana pasada, 64 casos positivos. Luego vamos a Ipacaraí, que tiene 20 casos confirmados fuera de albergue. Por estas cifras, señora, señor, el Departamento Central, al igual que el Departamento de Alto Paraná y la ciudad de Asunción, no pueden avanzar como el resto del territorio a la fase 4 de la cuarentena inteligente. Bueno, Cerro Porteño, que había comenzado de muy buena manera después del parate por la pandemia, había vencido en la nueva olla monumental 2-1 a Libertad, ratificó ese buen momento, ratificó ese buen arranque en este campeonato Apertura y ganó por 2-0 frente a River Plate en los jardines del Quelito. Un Ciclón que fue superior en todo momento, si bien es cierto tampoco tuvo un fútbol descollante ni mucho menos, pero práctico, pragmático el equipo de Francisco Chiqui Arce. Aquí el primero del partido, a espaldas del golero Pablito Gavilán, aparecía Enzo Jiménez, que en los partidos amistosos arrancó como lateral por derecha, no convencía a muchos quizás, pero después en el juego contra Libertad jugó de volante por el sector derecho, hizo un partidazo, repitió ese buen nivel el día sábado frente a River Plate en los jardines del Quelito, anotaba el primero del partido. Ahí está Claudio Aquino devolviendo la pelota hacia el segundo palo y ante la dubitativa defensa del Quelito ponía el 1-0 Enzo Jiménez para Cerro Porteño. Ya en la etapa complementaria, en el inicio del segundo tiempo, apareció este pase poco ortodoxo. En realidad quiso pegarle directamente al arco, pero le salió un pase perfecto. El centro allí, el Pachi Carrizo, para que anote allí de atropellada. En este caso, Juan Patiño. Ahí está el Pachi, totalmente habilitado. Dio la impresión de que estaba en posición fuera de juego, pero el Pachi vio el centro perfecto, matemático, para la atropellada de Juan Patiño. 2-0 la victoria de Cerro Porteño sobre River Plate. Con esto el Ciclón se mantiene a 4 unidades de la vanguardia, considerando que también el Gumarelo había hecho lo suyo frente al Sportivo San Lorenzo. Chiqui Arce, conferencia de prensa posterior. El partido bastante dinámico porque ellos tienen un trabajo muy bien hecho, como siempre lo hace Celso con todos los equipos que dirige. Estoy de acuerdo que sostuvimos muy bien
especialmente el juego largo, alto de pelotas largas sobre su centro delantero, especialmente sobre el loco, y recuperamos varios rebotes como para salir a intentar marcar diferencia hacia adelante. Vamos a seguir con más informaciones aquí en Tarde Noticias y seguimos hablando del coronavirus y su impacto en nuestro país. Hubo este fin de semana una queja a través de usuarios de las redes sociales, especialmente en Twitter, quienes iban reclamando la excesiva tardanza de los resultados de la toma de muestras del COVID en el hospital del INERAM. Dicen que tarda 7, 8 días, incluso 12, 13 jornadas largas de espera para el paciente que fue a realizarse allí la toma de muestra, el famoso hisopado. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la explicación que podemos tener desde el otro lado? Ya nos atiende el doctor Carlos Morínigo, con muy buena energía, por sobre todo veo que tiene ahí un símbolo de Batman, un superhéroe también en esta jornada. Doctor Morínigo, un amigo de la casa, ¿cómo te va? Bienvenido, gracias por tu tiempo. Muy buenas tardes para vos, para toda la teleaudiencia. Doctor, estaba diciendo yo hace un ratito, se espera mucho en el INERAM si es que yo me tomo una prueba de COVID. ¿Cuál es la falla en el mecanismo de entrega de los resultados? Si tenés la respuesta, por favor. A ver, hay que tener en cuenta lo siguiente. En el INERAM se realiza la toma de muestras y esas muestras que son tomadas son derivadas al Laboratorio Central de Salud Pública, ¿sí? O sea que las muestras que la gente está esperando ahí de las 7 de la mañana o de la 1 de la tarde, esas muestras son remitidas directamente después al Laboratorio Central, en donde allí se procesan las muestras. Según tengo entendido, la tardanza del resultado de las pruebas es debido al volumen de pruebas que están recibiendo diariamente el Laboratorio Central para su procesamiento. Entonces, ese es el inconveniente que están teniendo debido a que es un proceso también que tiene su tiempo de realización, y cuando hay un volumen aumentado de muestras hay un atraso, y que hoy en día es un atraso importante de 8 días. Ahora, si me preguntás si es mucho tiempo, sí es mucho tiempo de espera, porque cuando uno se toma la muestra, de repente porque tiene algún tipo de síntoma, debe esperar el resultado para acudir nuevamente a su trabajo o retomar sus actividades cotidianas laborales, ¿verdad? Entonces, el que tarde 7, 8 días es mucho tiempo. Doctor, entonces reiteramos por la importancia de la respuesta. Desde tu punto de vista, la responsabilidad en la tardanza de entrega de resultados es por parte del Laboratorio Central del Ministerio. La verdad que no me gustaría decir la responsabilidad. Hay un atraso porque es un volumen muy grande, ¿verdad? Ajá. Entonces, nos están dando abajo, evidentemente, en el procesamiento de una prueba que si es que hay un volumen reducido, va a tardar solamente horas, o va a tardar, así como hace una semana atrás, 48 horas, ¿verdad? Hoy en día están tardando muchísimo más, y aparentemente es por la cantidad de pacientes que están recibiendo. Tengamos en cuenta que el Laboratorio Central, todas esas muestras que se toman en el INERAM se procesan en el Laboratorio Central. El INERAM también tiene su laboratorio propio de análisis de muestra de COVID, pero ese laboratorio que está en el hospital de contingencia
es utilizado para pacientes que están internados o que requieren internación dentro del INERAM. Entonces, todas las muestras que son ambulatorias de pacientes que vienen de afuera para tomarse la muestra, ya sea por prescripción médica o por ser contacto, eso se remite directamente al laboratorio central donde allí se procesan las muestras. Doctor, de hecho, este retraso significativo, me parece a mí, ha hecho de que el Ministerio de Salud disponga que los pacientes que van al INERAM para el hisopado deben tener un previo agendamiento llamando al 154. ¿Ya estás al tanto de eso? No, que yo sepa, no sabía, me estás contando vos, sí. Y ahí sí que se dificulta más otra vez la situación, porque llamar al 154 yo tenía entendido que era para la costanera, inclusive te dan turno para 8 días después, ¿no? También, no solamente esperas 8 días, sino que de repente te dan un turno para varios días después también, ¿no? Entonces yo creo que, no sé cómo van a manejar eso, pero estamos subiendo la cantidad de casos y la cantidad de contactos y necesitamos saber realmente cómo estamos epidemiológicamente, ¿verdad? Doctor, como es ex titular de la cartera de salud, ¿esto qué te da a pensar? ¿Mala gestión, pensás? ¿Está sobrepasado el sistema de salud ahora por el COVID? Y la verdad que no es sobrepasado en cierta, digamos, actividades, porque lo que es la parte de, digamos, estructural de internación de pacientes no estamos colapsados, ¿verdad? Tenemos camas disponibles, es cierto, hay un franco aumento de pacientes con COVID-19, pero con respecto al laboratorio, sí, yo creo que nos estamos quedando cortos con la disponibilidad digamos, de procesamiento de las muestras. Debería haber más de un laboratorio que hoy en día esté tramitando o procesando esas muestras de manera a acelerar este proceso que es extremadamente importante, ¿verdad? Se tendría que sumar otros actores también a salud pública, en todo caso realizar convenios, si es que no podemos montar rápidamente un laboratorio, ya deberíamos estar derivando a laboratorios privados que tengan convenio con el Ministerio de Salud y ver cómo agilizar eso, ¿verdad? Porque de repente la gente también entra en un estado de confusión y de desesperación porque no hay información, digamos, hay mucha controversia a veces, inclusive se crearon muchas, digamos, con lo que pasó con los jugadores de fútbol, sí. Que algunos dieron positivo, otros negativo, hay desconfianza, ¿verdad? Y ahora ahí se suma un atraso. Entonces creo que deberíamos buscar un poquitito algunas estrategias para ir agilizando eso. Y esa desconfianza y ese atraso, doctor, ¿qué consecuencias puede traer a corto plazo? Sí, la verdad que es un poco complicado decirte qué consecuencias, pero sí puede ocasionar problemas a nivel de la diseminación de la enfermedad, porque uno tiene que trabajar y si no tiene los estudios o si no está con seguridad de que tiene o no tiene, puede estar contagiando en su lugar de trabajo, ¿no? O sea, imagínate, o puede perder su trabajo. Yo, si es que estoy con síntomas en mi trabajo, al menos en la parte privada, yo tengo conocimiento, me han llamado varios pacientes, cuando uno está enfermo, lo primero que le pide la empresa es el test para que vuelva a trabajar. Imagínate si hoy vienen y se toman la muestra en 8 días recién, para esa empresa tenerle 8 días a ese funcionario afuera es pérdida también, ¿verdad? Y ni qué decir si sale positivo ese paciente, después tiene que guardar otra vez cuarentena 14 días, después de recibir el positivo. Entonces se va complicando cada vez más la situación, ¿verdad? Un test que debería estar en horas. Doctor, ¿qué podemos entender por este nuevo cambio de estrategia que quiere el Ministerio cuando habla de circulación sostenida? Usted como infectólogo, ¿nos puede clarificar un poco más la idea? A ver, yo soy neumólogo. Hay que ver un poquitito a qué se refiere esto. No sé si el doctor Guillermo Sequera refirió ese término o no. La transmisión sostenida, si decimos eso, es que hay una transmisión comunitaria que va en aumento y no va disminuyendo, es sostenida y va en aumento, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que estamos iniciando el proceso de llegar a la infección de la población de manera gradual y estamos atentos, ¿verdad? No podemos hablar de pico ni nada por el estilo porque no
todavía no existe tal cosa, pero sí hay un contagio importante en la población, sobre todo con respecto a lo que llaman sin nexo, ¿verdad? Que no se sabe dónde se han contagiado. Esa declaración de circulación sostenida puede entonces darnos a entender eso, doctor, de que se está desbordando de a poco la situación, no la estamos controlando, nos veremos rebasados. Bueno, hasta ahora está controlado, hasta ahora no podemos hablar de desborde, asustan los números, pero vamos a tener más. No piensen que esto va a ir disminuyendo, probablemente, porque acordate que estamos teniendo un atraso de 8 días y nosotros estamos teniendo estos números, ya esto es de la semana pasada, de la semana antepasada también. Entonces esto va a ir en aumento y sostenido probablemente en el tiempo. No hay que desesperarse con los números. Aquí lo bueno que estamos viendo es que la mayoría de los casos son leves, que no requieren internación, porque los números de internación no dicen eso. Tenemos 30 y pico, 39 pacientes internados y tenemos 3 en terapia intensiva y tenemos más de 2.000 casos activos. Hoy en día quiere decir que el porcentaje de graves es mínimo, como dice la literatura, y no estamos desbordados. Pero el número de fallecidos, doctor, 41 llegamos y la cantidad de muertos en las últimas semanas. Y sí, es una cosa que todo grupo, y si te fijas, son todo el grupo vulnerable, ¿verdad? Sí. Hubo un aumento de muertes, igual que lo que ocurre en todos los países. Eso yo siempre decía que nuestro país no va a ser distinto a otros países, por eso es que debemos cuidarnos todos. En Brasil, ¿hace cuánto tiempo estamos hablando que está con su pico y todos los días están muriendo más de 1.000 personas? Hoy en día en Argentina la misma cosa, y en Bolivia ni qué decir. O sea, probablemente no vamos a evitar que la gente muera la que se infecta. Lo que debemos evitar es que la gente se infecte, sobre todo esos grupos vulnerables. Ahora, doctor, el fin de semana también se dio un caso positivo en un recién nacido. ¿Cuál es la explicación que se puede dar en esos casos, médicamente hablando, pensar? Y mira, no está demostrada todavía la transmisión vertical, que significa madre a feto. Probablemente se infectó durante el parto o en el amamantamiento de la madre o en algún proceso que fue cuando ya el bebé nació, cuando se dio a luz a la criatura. Entonces, eso hay que investigar, los profesionales de blanco que asistieron, la madre, porque esta criatura a alguien le tuvo que contagiar, y lo más próximo que tiene al nacer son los profesionales de blanco y la madre. Doctor, quiero enfocar también contigo, si me podías responder, ¿cuál es la manera correcta desde tu punto de vista de la toma de la muestra? Vos sabés que hablando con mucha gente me dice, Marcelo, el día pasado me hice el hisopado, no aguanté dolor de cabeza, de oído. Hay mucha brutalidad por parte de la gente que te toma las muestras. De hecho, es un procedimiento bastante incómodo, ¿verdad? En eso creo que coincidimos. Pero hay, digamos, un parámetro ideal, doctor, como tienen que tomar las muestras la gente que trabaja en el ministerio. Claro, es un procedimiento invasivo, le llamamos, porque te ingresa dentro de una cavidad, en este caso la nasal, que va hasta la faringe, que va hasta la parte posterior de la cara, ¿verdad? Que es la nasofaringe. De hecho, el paso del hisopo desde la nariz hasta esa zona atraviesa varias estructuras, que son los cornetes, que hay 3 cornetes acá a este nivel, que generalmente en esta época de frío están inflamados por el frío. Cuando uno utiliza una fuerza desmedida y sobre todo no conoce la anatomía a nivel de la nariz, puede ir a chocar por esos cornetes y causar inclusive sangrado, hemorragia, puede causar malestar, dolor intenso, y también al introducir en un lugar tiene que ir directo prácticamente hasta la parte posterior, hasta el cuello, debe ir el hisopo y ahí se debe hacer el raspado correspondiente, ¿verdad? Entonces tiene su técnica, la persona que hace el hisopado debe conocer la anatomía de la nariz y dónde tiene que ir el hisopo. No se puede utilizar en ningún momento ningún tipo de, no sé si llamarlo brutalidad o ser bruscos en esta zona, porque esta zona puede sangrar, puede tener una hemorragia. Y sobre todo en los pacientes que tienen rinitis o tienen algún tipo de alteración a nivel de la nariz.
Entonces, evidentemente el personal que toma las muestras debe estar perfectamente entrenado y debe haber practicado antes para hacer ese procedimiento. No cualquiera puede hacer ese procedimiento. ¿Por qué? Primero porque imagínate la responsabilidad que es del colega o del compañero que toma la muestra. Si toma mal, puede emitir un falso negativo en una persona que es positiva. Entonces, debe conocer bien la anatomía, debe estar bien entrenado. Por eso es que generalmente se indica un cierto grupo de profesionales nada más que realice ese test, no cualquiera. Claro, doctor, porque allí puede estar, como usted bien decía, la base de todos estos números que estamos teniendo hoy en día. Muchísimas gracias por tu tiempo de vuelta. Mucha salud para vos y mucha fuerza, doctor Morínigo. Por favor, a usted un abrazo, mucha salud también para usted y para toda la teleaudiencia. Cuidarse. Gracias. De esta forma hablábamos con el doctor Morínigo, el neumólogo de referencia, evidentemente, del INERAM, hablando de esta situación. Y quiero recordarles a ustedes, gente, de que a partir del próximo miércoles van a tener que llamar al 154, van a tener que agendarse para poder ir al INERAM a hacerse la prueba del hisopado. Y ya lo decía el doctor Morínigo, muchas veces la tardanza en la recepción o en la entrega de los resultados no depende propiamente del INERAM, sino que del Laboratorio Central del Ministerio de Salud, que es el ente rector para poder, evidentemente, dar los resultados a cada uno de los hisopados. A ver, Jorge, vení por acá, por favor, porque con Kiara Aguilar tenemos que hacer una breve pausa, pero como siempre escuchando muy, pero muy buena música, ¿verdad? Claro que sí, Marce, por supuesto, con la RQP, la radio que pasa más música, vos ya sabés. Por supuesto que cada vez que aparece nuestro Zócalo, ¿sí? Abrimos la cámara de nuestro celular y ahí está el código QR, tenés que escanearlo y vas a poder escuchar tu radio en stream. Qué gusto, como un clásico de David Bowie. ¿Te gusta? Sí, me gusta, me encanta. Ya venimos. 29 grados la temperatura en esta jornada de lunes, en donde hay más informaciones para compartir con ustedes. Tenemos que hablar de lo que ocurría el fin de semana en la ciudad de Upané, en donde un grupo de motociclistas o de delincuentes a bordo de motocicletas, mejor dicho, intentaron asaltar a un efectivo del grupo Lince que estaba de particular. El hombre pudo defenderse, desenfundó su arma de fuego, realizó varios disparos intimidatorios y una de esas balas pegó en el suelo y fue a dañar directamente uno de los ojos de los atacantes del efectivo Lince. A continuación, más detalles de lo que ocurría. Madrugada complicada sobre Acceso Sur. Una patrulla realizaba un recorrido de rutina por la zona, cuando son avisados por un transeúnte que más adelante se escucharon disparos. Al llegar a las inmediaciones del Tembetarel, vieron a un hombre tendido en el suelo. Se trataba de uno de los delincuentes. Según el oficial del grupo Lince, eran 4 personas en 2 motos que quisieron robarle su biciclo. Él mismo se defendió con disparos. Una persona de sexo masculino estaba en el pavimento acostado con herida a la altura del rostro, en el ojo lado derecho. En el momento se identificó un personal policial que estaba fuera de servicio y él mismo dijo que fue interceptado por 2 motociclistas con 2 ocupantes cada uno, quienes le intentaron despojar de su biciclo. Momento en el que él descendió de su biciclo y reaccionó, realizando disparos de arma de fuego al aire y al pavimento. Según él, desconoce cómo cayó la persona al suelo. Él desconoce si la bala rebotó a su ojo o las esquilas del pavimento fue el que hirió a su ojo. Los malvivientes huyeron del lugar, dejando cobardemente a su cómplice mal herido. Pasados unos minutos volvieron para una revancha y en una cantidad mayor, con la intención de linchar al personal policial. El delincuente herido recibió los primeros auxilios en el hospital de Upané para ser trasladado al del trauma.
Julio, importante reunión entre Julio Mazzoleni y Robert Harrison. Exactamente, hace 17 minutos, Marcelo, comenzó esta reunión en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Allí lo vemos a Julio Mazzoleni, ministro de Salud. También está el señor Portillo, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, el doctor Gerardo Brustein, el jefe médico de la APF, seguramente sobre el tema protocolo sanitario de este campeonato de apertura, Marcelo. ¿Tema 12 de octubre pensás recurrente también? Puede ser, sí, porque el pasado viernes saltó otro caso positivo en el 12 de octubre, pero en el plantel paralelo, que no tuvo contacto con el plantel principal. Imagino que ya está debidamente monitoreado, ya con toda la trazabilidad de los contactos que habrá tenido el futbolista de la categoría reserva, en este caso del 12 de octubre de Itagua. Podría ser uno de los motivos, seguramente va a hablar después en conferencia de prensa o Robert Harrison o el propio doctor Gerardo Brustein. Te preguntaba eso porque me quedé con lo que decía Brustein la semana pasada a través del Twitter. Yo tengo mis jefes y tengo que darles un razonamiento lógico de lo que ocurrió con este escándalo. Ha pasado una semana, se calmaron las aguas, sí. Pero imagino que están apelando a que esto no vuelva a ocurrir. Tal cual, a pesar de que el panorama no se aclaró. Todavía no. El panorama no se aclaró, quedó allí, digamos, en una nebulosa, que fue lo que pasó verdaderamente. Lo cierto y concreto es que fueron 3 jugadores del plantel principal solamente los que dieron positivo a los test del COVID-19 realizados en el Laboratorio Central del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Esto está aconteciendo ahora en el Ministerio de Salud, la reunión entre las autoridades sanitarias y de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Bueno, le invito a ver más goles, mi querido Marcelo. Dale, señor, cómo no, claro. Bueno, ya vimos los de Olimpia, los del Cerro Porteño. Bueno, veamos los de Libertad entre el partido entre el Gumarelo y Sportivo San Lorenzo. El primero, Boca Negra, el centro y boom, cabezazo de Oscar Tacuara Cardoso. Esto fue en el estadio Gunter Vogel en la ciudad universitaria. Reclamo airado de parte de Wilson Quiñones, el capitán del Sportivo San Lorenzo, el golero rayadito. Ahí vemos la repetición. Gana en lo alto Tacuara Cardoso, que es implacable en el juego aéreo por arriba. 1-0 a esas alturas, pero en el minuto 33 de la etapa complementaria, por supuesto, aparecía el tanto de Gustavo Viera, que se encuentra con un rebote en un entrevero dentro del área. Ahí está Duarte, el hermano de Alexis Duarte, el futbolista de Cerro Porteño. Este es Andrés Duarte, juega también de zaguero central y de lateral derecho. Aquí penal aparentemente sobre Nicolás Milesi. Bueno, el árbitro es lo que entiende, al menos Marcelo, en una primera instancia. Ahí lo vemos a Nicolás Milesi reclamando de vuelta a Wilson Quiñones, quien incluso fue apercibido verbalmente en varias oportunidades y también vio la tarjeta de amonestación, pero allí entraría a tallar el videoarbitraje, la tecnología. Un choque casual, es lo que se ve en esta cámara, Marcelo, ¿no? Sí, es lo que se observa realmente. Quiñones va a la pelota, luego no busca el cuerpo del delantero. Claro, va a la pelota y después el otro viene y lo choca. El futbolista de Libertad entonces se recurrió a la tecnología como corresponde y se dejó de lado, en este caso, el penal que cobró en una primera instancia el árbitro José Méndez. Y ya cuando moría el partido, minuto 80, 10 minutos del final, el demonio Areiro, clave ante Cerro Porteño, de hecho ingresó, revolucionó el ataque de Libertad y aquí ponía el 2-1, con suspenso de vuelta porque el asistente dijo offside. La cara de Paulo da Silva, mucha expectativa en ese momento hasta que después el VAR dijo no, estaba habilitado, y la victoria para Libertad, que de esta manera se recupera y llega a 22 puntos. Es el líder del campeonato Apertura, no tiene mucho margen de error porque Olimpia está bien, Cerro Porteño viene atropellando también. Ahí está la acción en la cual estaba así habilitado, milimétricamente, pero estaba habilitado Antonio Vareiro para el 2-1. Hablaron en conferencia de prensa Ramón Díaz, técnico Gumarelo, y también Sergio Orteman, el entrenador de Sportivo San Lorenzo, quien se quejó mucho del arbitraje. Creo que si analizás el campeonato que arrancó, vieron que todos los equipos están teniendo dificultad. Están teniendo dificultad a medida que vayan pasando los partidos, los equipos van a ir jugando mejor. Es entendible. Tenemos que entender que hubo un parate de 4 meses que no se jugó, entonces no pretendamos todo el periodismo y toda la gente y todo el público que los equipos tengan la dinámica y el ritmo que teníamos cuando dejamos. Entonces van a tener que tener paciencia, por ahí hay muchos equipos que les favoreció el parate y a otros no. Así que, pero en líneas generales creo que todos los equipos y todos los grupos, todos los entrenadores, todos los jugadores, estamos metiendo muchas ganas para que se juegue mejor.
obviamente que esto es un juego y que depende de cómo lo juguemos y depende de las acciones de los árbitros por muchos momentos. Porque si a vos no te cobran un penal o un doble penal, si ustedes, Tigo, no lo repiten en la tele también, otras ocasiones la termina repitiendo y la nuestra no la repite, te terminan sacando un punto importantísimo para nosotros, más contra un rival que pelea el campeonato. Entonces, la definición sí es parte del error que uno tiene, pero cuando uno provoca penales y no te cobran uno, no te cobran dos penales, ya ahí quiere decir que no depende de nosotros, depende del arbitraje, de qué miden, del VAR de qué mira, cuándo es mano, cuándo no es mano, cuándo revisa, cuándo el árbitro está apurado para que juegue el rival y cuándo no. Eso no lo podemos manejar nosotros y nos siguen dañando partido a partido. Momento de hablarles de Coco Cavalaro, sí, porque son los jabones más naturales. Y les cuento que los jabones de tocador Coco Cavalaro están hechos a 100% de aceite de almendra de coco, que te ofrece una protección antibacterial natural, es hipoalergénico y está libre de gluten. Ofrece a tu piel limpieza y el máximo cuidado sin resecarla. Recordá que el lavado frecuente de manos ayuda a prevenir enfermedades, especialmente las respiratorias. Usa jabón de coco puro porque es antiséptico y elimina el 99,9% de virus, bacterias y hongos. Elegí Coco Cavalaro porque lo natural es siempre mejor. Momento de hacer de vuelta un breve corte aquí en Tarde Noticias. Claro, escuchando muy buenas canciones con la 94.3, la RQP, la radio que pasa más música. Y ustedes ya saben, cada vez que aparece nuestro Zócalo, también aparece el código QR. Ahí está, sí, tenés que escanearlo y te vas a poder escuchar tu radio en stream. Qué fácil es realmente escuchar buena música, sí, buenísima música. ¿Con Queen a la pausa? Sí, ya volvemos enseguida. Dale, en un ratito. Una serie de allanamientos se dieron hoy de forma simultánea en el Departamento Central buscando a integrantes de una conocida gavilla delictiva, quienes serían responsables de robos y atracos en toda la zona. Es positivo el allanamiento como ustedes estaban manifestando. Tenemos acá detenida a Lucía Elizabeth Cuevas de Burgos, como así también al marido. O sea, la huella de ella fue encontrada en el vehículo utilizado para el atraco, comisario. Efectivamente, se encontró la huella de Lucía en el interior del vehículo Allium. Pero no ha sido su pareja sentimental el que está acá ahora. Efectivamente, esa huella no se pudo identificar, pero se han levantado varias huellas en esa oportunidad. La mujer es la que iba al mando del vehículo durante el asalto, porque no sabemos si se la ve en el circuito cerrado. Bueno, esos detalles vamos a estar analizando todavía. Eso no tenemos porque el allanamiento obedece a un hecho punible que ha ocurrido el 23 de junio. 23 de junio en la ciudad de Capiatá, a las 23 horas aproximadamente, donde se robó el vehículo Toyota Allium. Los delincuentes llegaron en un automóvil de color blanco, posiblemente Allen o Ruth, y se apoderaron del automóvil y también hirieron a un personal policial de nuestro departamento. Perfecto. ¿Qué encontraron aquí, aparte de la detención de estas personas, comisario? ¿Armas o algo? Bueno, se está verificando el interior de la vivienda. Vamos a estar buscando prendas, armas, aparatos celulares o otras evidencias que nos puedan ayudar para poder avanzar en nuestra investigación. Bueno, ¿no se resistieron estas personas teniendo en cuenta que estaban todavía durmiendo, comisario? Efectivamente, estaban descansando todavía. ¿Tendré que participar con asalto de ella? No tengo nada que ver en eso. ¿Nada que ver? No. ¿Y sobre la supuesta participación de tu señora en el asalto? Ni idea, no tengo ni idea. Ni idea. Vos tenés antecedentes ya, ¿verdad? Sí, señora. ¿Sobre qué hecho tenés? Y ahí van a corroborar luego con los oficiales. ¿Pero orden de captura tenés? No, señora. ¿Usted no le dispararon entonces al policía? En ningún momento. ¿Participaste vos en el asalto? En ningún momento. ¿No? No sé, no tengo ni idea de qué es lo que me están entendiendo. Solo le pregunté al oficial y
Me dijo que... Supuestamente la huella de tu pareja se encontró por uno de los vehículos utilizados. No El asalto en Capiatá, donde le balearon a un policía. ¿Qué sabes de eso, amigo? Ni idea, no tengo... Se le salió todo lo en la noticia. ¿Tu señora tiene antecedentes? No, ya no tiene antecedentes. No tiene antecedentes ella. ¿Usted tienen hijos? 3 tenemos. ¿Chiquitos? Recién tiene unos 15 días. A ninguno le conozco. Ella tiene una cara cubierta cuando eso... No descubierta, pero a ninguno yo no le conozco, ¿verdad? Pero es imposible decir así. ¿No? Vos intentaste justamente defender a esa pareja al momento en que los iban a sacar. Sí. ¿Cómo fue todo? ¿Vos estabas cenando ahí? Iba a cenar. Por suerte no pasó a mayor, ¿verdad? ¿Vos te ibas a tu auto a recoger tu arma? Sí. Pero no alcancé. ¿De refilón te hablaron? De refilón. Ahora, ¿vos viste ya el circuito cerrado del asalto al surtidor oficial? Sí, sí. ¿Allí no le reconoces a ninguno? No. Porque era oscuro todo el lugar. No se le veía bien. Sí. ¿Ellos realizaron un solo disparo contra vos o varios disparos? Como 4 o 5, digo por ahí. ¿Y qué tipo de arma habrían utilizado? 38. Lo que mencionaba uno de los oficiales heridos en uno de los tantos asaltos perpetrados por este grupo y de lo que ocurría en la zona de la Chacarita, tenemos que ir a lo que pasaba también en la ciudad de San Antonio, siempre haciendo un hilo de esta serie de allanamientos que buscaba desbaratar y que de hecho lo hizo a una importante banda de asalto a estaciones de servicio. Ese era el objetivo que ellos tenían. Una mujer también quedó en manos de la policía luego de haber llegado de forma sorpresiva en horas de la noche y madrugada de este lunes a estos sitios en donde, reitero, estaban descansando estos presuntos delincuentes. Claro que no fui yo, ese fue su propio padre, fue el que hizo. Los dos y su hijo perdió por esa causa, ¿no? Y ahora por su papá. No, yo no quiero aguantar un caso que yo no hice. O sea que vos le conocés a la persona que se ve en la imagen cometiendo el robo. Claro, claro que le conozco, sí. Casi mi estatura tiene, pero un poquito más bajo que yo. Dame su nombre, ¿de quién se trata entonces según vos? Digamos, yo digo que es realmente Denis 30, es el que hizo. Denis 30 se le dice, el padre del hijo del que perdió ahí mismo. Denis 30, sí. Así se le dice. Así mismo se le dice, yo mismo le puedo reconocer. ¿Por qué vos crees entonces que llega hasta vos la policía? Y sí, porque tiene mi misma medida y flaquez, ¿entendés? Así flaquito como yo también es. ¿Y por qué entonces está utilizando tus zapatillas según se ve en el video? Y porque yo mis zapatillas dejo ahí encima del techo y mi campeón también, pues. ¿Y que robó entonces tus zapatillas para allá? No, y usó de mí, ¿entendés? ¿Viven todos juntos o qué? Y sí, estamos todos en un mismo lugar, estamos todos. Yo creo que comprueben bien, por favor, nomás. O sea, por la estatura van a pillar que yo no fui. Según los elementos técnicos, científicos, sí. Por eso justamente llegamos hasta él. El allanamiento que hicimos en la zona de Pantanal es donde él fija domicilio. No le encontramos y le encontramos acá. Por eso hicimos un simultáneo, justamente para tratar de asegurarle y al final logramos su detención, ¿verdad? Porque especialmente que desde Almeida, el que tiene el buzo verde, sí, es el que le tenemos elemento contra él. Serían 5 aprendidos. 6 total. 6 total. Sí. La mayoría aquí en esta vivienda. No. Acá tenemos 3 en la zona de la Chacarita. Le tenemos a 2, quien también tenemos elementos científicos contra ellos, que fue levantado por criminalística, la cual le vincula a los robos. Plano internacional, tenemos que hablar de los casos de COVID porque América Latina se convirtió en la región con más casos de COVID-19 en el mundo. América Latina y el Caribe se convirtieron este domingo en la región con mayor cantidad de contagios de coronavirus en el mundo, al sumar 4.340.214 y superar los casos registrados en América del Norte. Según fuentes oficiales, es la primera vez que la cifra de infecciones en la región sobrepasa los registros de América del Norte, que acumula un total de 4.330.989 casos.
En esta última, los casos corresponden mayormente a Estados Unidos, el país más afectado del mundo con 4,2 millones de contagios y cerca de 150.000 muertes. En América Latina, Brasil es el principal impactado, con 2.419.091 casos y 87.004 decesos hasta hoy. También se han registrado alzas en los contagios de países como México, Perú, Colombia y Bolivia, que intentan reanudar sus actividades ante el impacto económico de la pandemia. Bueno, vamos a hablar de una información que realmente llama mucho la atención porque han ingresado a una capilla en esta ocasión, a la capilla de San Francisco, que se ubica en la ciudad de San Antonio y fue blanco de malvivientes el fin de semana. Los maleantes entraron en horas de la madrugada y se llevaron varios objetos de valor. Gracias a un trabajo de la policía, todo lo hurtado se pudo finalmente recuperar y ahora continúan buscando a los responsables del hecho. Este domingo, en horas de la mañana, feligreses de la capilla San Francisco de la ciudad de San Antonio se percataron el ingreso de delincuentes a este lugar sagrado. Y llevaron 2 amplificadores que están allá en la esquina, que es donde el sonidista, el señor Virino, suele estar, más como 17 cables por ahí se llevó. Nosotros como ministerio seguiremos acompañando todo el proceso como lo hicimos desde el inicio, ¿verdad? ¿Cuáles son los ajustes que hicieron, doctor, de los cuales están hablando? Hablamos en líneas generales de justamente algunas debilidades que vimos en algunos clubes al seguimiento en el cumplimiento del protocolo, ¿verdad? Acá hay que tener en cuenta que los protagonistas principales son los atletas, ¿verdad? Los futbolistas. Pero hay toda una estructura en torno a ellos y probablemente la dirigencia tiene una gran responsabilidad en que todo se cumpla y en que todo salga en general como está planificado, ¿verdad? Y hemos visto que hubo algunas situaciones donde podríamos decir que falta que esta dirigencia se haga cargo, digamos, del proceso. No, y lo que vimos con algunas violaciones en lo que se refiere a cuarentena, deportistas que pudieron haber salido a hacer algunas compras, ¿verdad? Cuando que deben estar en cuarentena domiciliaria. Hay algunos hechos, podemos decir que son hechos menores, pero que es importante que estas situaciones no se den porque implican un riesgo y que puede poner en una situación difícil a todo el proceso, ¿verdad? Con que un error relevante ocurra, eso puede generar un contagio masivo y puede dejar prácticamente sin posibilidades de seguir compitiendo a todo un club o inclusive a más de un club. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, la observancia de todo lo que está establecido dentro de los protocolos es fundamental. Por otro lado, se habló también de una eventual, un eventual proceso de relanzamiento de las otras categorías del fútbol, ¿verdad? El escenario epidemiológico actual está un poco complicado en ese sentido, así que básicamente apuntamos a instalar una mesa de trabajo conjunta con referentes de cada una de las categorías desde intermedia para abajo. El Ministerio de Salud va a acompañar eso, la APF, seguro que vamos a involucrar a la Secretaría Nacional de Deportes también como ente rector. Y en la medida en que esta situación epidemiológica vaya clarificándose, suponemos nosotros varias semanas, ¿verdad? Un mes aproximadamente, podríamos tener ya una idea más acabada de cuál podría ser el futuro para el relanzamiento de las otras categorías, que entendemos también es importante por todo lo que genera también en cuanto a actividad laboral para atletas y gente que está vinculada a los clubes que son parte de esta categoría. Y bueno, básicamente
apuntamos a acompañar desde Salud Pública este proceso en la medida en que el tiempo vaya transcurriendo y vayan dándose avances también en lo que tiene que ver con el manejo de esta pandemia. Probablemente iremos avanzando también en los ajustes que sean necesarios para ir liberando un poco más todo lo relacionado, no solo con el fútbol, la actividad deportiva en general. Entendemos también que a nivel amateur hay mucha expectativa, hay muchos sectores, actores que están pendientes de cómo vayamos avanzando. Ojalá tuviésemos ya bien definido el escenario de aquí al futuro en lo que se refiere a la evolución de la pandemia. Esto está todavía muy complicado. Hay algunas noticias alentadoras como la inminencia en la obtención de una vacuna, pero eso va a llevar su tiempo todavía y en ese sentido tendremos que seguir los acontecimientos y en base a ellos también ir redefiniendo la planificación, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, compañeros de la prensa. Fue una reunión de trabajo donde estuvo presente, aparte del doctor Portillo, el ministro de Salud, el doctor Julio Mazzoleni y el presidente Robert Harrison. Se tocaron varios aspectos. En primer lugar, una evaluación de lo que ha sido el protocolo, su implementación hasta acá. El ministro y el doctor Portillo nos hicieron mucho énfasis que es el momento de ser más estrictos, de evitar la relajación, de que la situación epidemiológica exige que seamos mucho más precavidos en todos los aspectos y que debemos evitar situaciones como la que hemos tenido, ¿verdad? Estamos en una situación donde ya hay circulación, ya hay casos sin nexo, por lo tanto el fútbol, al tener un protocolo abierto, está expuesto en cualquier momento a un positivo, a un contagio. El hecho de que hayamos tenido clubes con casos positivos y que esos casos no se hayan propagado dentro de las instituciones es una excelente noticia en varios aspectos. Primero, que el protocolo funciona, y segundo, que los clubes lo están aplicando de una manera correcta y de una manera juiciosa. Entonces para nosotros es una buena noticia. También recibimos un pequeño tirón de oreja por parte del Ministerio de Salud en ese sentido de que hay que ser estrictos y no relajarse en la aplicación del protocolo. En cuanto al otro tema, que son la división intermedia y las demás categorías del fútbol paraguayo, se va a conformar una mesa de trabajo. Vamos a presentarle al Ministerio de Salud todo el relevamiento social que hemos hecho de las distintas categorías y nos vamos a tomar un tiempo. La situación epidemiológica nos hace ser prudentes en ese sentido y vamos a esperar a los primeros días de septiembre para volver a evaluar ya con toda la información que vamos a recabar y que le vamos a presentar a las autoridades durante este mes. Hasta el momento no. Doctor, la vuelta de la intermedia. No se descarta. Estamos ante un futuro incierto y no podríamos tomar una decisión tan tajante ante esta situación. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando. Hay tres condicionantes que afectan mucho el desarrollo del fútbol de intermedia y sobre todo que son el tema del test, el costo de los test. Por otro lado, la dispersión geográfica de los clubes que participan, ¿verdad? Y en tercer lugar, el tema de que el protocolo sanitario que hemos aprobado para el fútbol paraguayo exige una dedicación exclusiva, ¿verdad? Entonces, todo eso, con esa información que nosotros vamos a hacer llegar al Ministerio de Salud, vamos a armar una mesa de trabajo y seguramente para los primeros días de septiembre nos volveremos a juntar acá y a ver si se puede tomar una decisión o no. Doctor, de la Copa Paraguay ya se dio por fin de este año. No se habló de Copa Paraguay, no te puedo dar ninguna información. Doctor, ¿en qué consistió estos hechos que significaron el tirón de oreja que usted mencionó que se debe mejorar naturalmente? Claro, son de público conocimiento todos los pequeños hechos que tuvimos en el fútbol paraguayo en estos días, ¿verdad? Gracias a Dios no hubo ningún tema grave, pero sí ha habido pequeños problemitas, ¿verdad? Que fuimos sorteando, muchos se fueron de público
público conocimiento, otros no, que los manejamos internamente, y entonces en ese sentido el Ministerio de Salud nos pidió el mayor rigor, la mayor intensidad en la aplicación del protocolo por la situación epidemiológica que estamos viviendo. Doctor, ese tema de los... de público conocimiento, prácticamente en todos los clubes hubo pequeños problemitas. Yo no quiero entrar a decir qué club, cuál sí, cuál no. En todos los clubes tuvimos problemas, se manejaron de forma interna, con excelente cooperación por parte de los cuerpos médicos de los clubes y de los dirigentes. Así que en ese sentido hay que hacer también esta salvedad, ¿verdad? Que tenemos muy excelente colaboración de parte de los dirigentes del fútbol paraguayo. Yo quiero aprovechar para agradecer públicamente al doctor Juan Carlos Portillo su siempre excelente predisposición para trabajar por el bien del fútbol paraguayo, y a través de él también al doctor Julio Mazzoleni. ¿Se aclaró caso positivo, doctor? Nosotros eso ya está en manos de las autoridades del laboratorio central. Yo creo que sí, el laboratorio central ya emitió un informe donde aclara que lo que para ellos es el criterio, que ha habido debilidad en el proceso de procesamiento de las muestras, y eso para nosotros lo que dice el ente rector de los análisis clínicos en Paraguay es la palabra que vale. ¿Hubo manipulación, digamos, de mala forma en el tema de los insumos utilizados para la toma de muestras? Yo no voy a responder esa pregunta porque no me corresponde a mí, además es una respuesta muy técnica que ya lo respondieron las autoridades del Ministerio de Salud. A ver si podemos hablar con el doctor Portillo brevemente en relación a... Doctor, hay una cuestión también que se está hablando mucho de esta circulación sostenida del virus. ¿En qué consiste esto? Si se da una explicación. Y básicamente que el virus está circulando en forma activa ya en la comunidad. En algún momento veíamos cómo, el mayor número de casos se daba en sitios de confinamiento, como el caso de los albergues, ¿verdad? Hoy en día eso viró y categóricamente vemos que en cualquier punto del país están apareciendo casos, sobre todo aquellos que tienen una relevancia epidemiológica, ya que no hay una vinculación con un contacto previo. Son los casos sin nexo, ahora están apareciendo. Quiere decir que ya hay una circulación viral amplia. Y en todo caso tenemos 3 territorios, Capital, Central y Ciudad del Este, o Alto Paraná mejor, donde esa circulación se está registrando con una mayor intensidad, porque en estos 3 territorios es donde día a día vemos que se están confirmando los casos positivos nuevos. Y a eso se refiere ese concepto de circulación viral sostenida, que están apareciendo casos de manera ininterrumpida prácticamente, porque día a día se están encontrando en esos territorios, ¿verdad? Entonces, de ahí es que nosotros decíamos, cuando todavía estábamos en la fase 3 y analizando el pase a la siguiente fase, que había unos territorios que desde el punto de vista epidemiológico nos preocupaban más, justamente porque se está consolidando la circulación en esos lugares, como ahora estamos viendo que es así. Entonces, en estos 3 territorios en particular hay que redoblar los esfuerzos. De cambiar la estrategia, decía también el ministro, para visualizar estos sin nexos principalmente. Bueno, nosotros estamos, en lo que se refiere al análisis técnico, estamos más enfocados hoy día a territorios específicos, determinados, a nivel departamental o inclusive a nivel de distritos, ¿verdad? Ver cómo se está comportando esta circulación viral sostenida. Y en ese orden de cosas es posible, esto no está todavía confirmado porque vemos que en líneas generales la situación todavía es manejable con las medidas que se vienen aplicando, pero de ahí que estamos analizando eventualmente proceder a algún tipo de cierre selectivo de algún territorio o algunos distritos donde sea posible, de manera a replicar un poco lo que se hizo, por ejemplo, en Concepción o en San Roque González de Santa Cruz, ¿verdad? ¿Se puede retroceder de fase, Alexis? Hubo un retroceso o una, detención en una fase determinada como para tener control epidemiológico situacional y después seguir avanzando. En principio nosotros estamos apuntando a que cada uno de los sectores con sus respectivas actividades en función de la fase en la que está el territorio
puedan seguir desarrollándose, ¿verdad? En principio apuntamos a no ser drásticos, salvo que veamos que la situación lo amerite, ¿verdad? Y en ese sentido es que se habla de la posibilidad de un cambio en la estrategia, introduciendo algún tipo de cierre más drástico. Doctor, ¿esto implicaría posiblemente retroceder las fases? Y hay otra cosa también que está muy interesada en saber la ciudadanía, en el atraso muchas veces de los test, algunos dicen 8, 12, 13, ¿cómo va esos dos aspectos puntuales? No se descarta el retroceso, eso hay que tener en cuenta, no se descarta absolutamente. Es más, estamos viendo que otros países están aplicando eso como una estrategia, ¿verdad? El encierro parcial, pero... Bueno, lo que estaba mencionando Juan Carlos Portillo, uno de los viceministros de Salud, no se puede descartar el retroceso de fase. Decía, para 3 puntos que serían Asunción, Central y Alto Paraná. Los países están haciendo lo mismo, entonces, atención gente, podemos retroceder de fase según el viceministro. Breve pausa, ya venimos enseguida. De a poco nos vamos. ¿Vuelve el frío mañana? Sí, a partir de mañana, así que a cuidarse mucho, ¿eh? Exactamente, hasta mañana, Kiara. Hasta mañana. Nos vemos, gente, que estén bien. Chao.